Mi nombre es Andrés Castro, saludos. Espero que el Señor pueda bendecir esta serie de audios, cuyo propósito es explicar de manera muy breve verdades en cuanto al testimonio apostólico, más específicamente las 7 columnas del testimonio apostólico. Y a manera de introducción vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Que el Señor prospere su palabra. Antes de continuar, es bueno siempre acotar que estas verdades que se van a explicar son relativas y concernientes a la dispensación de la gracia, es decir, a la época y edad actual, que abarca desde el día de Pentecostés, descrito en Hechos capítulo 2, cuando la iglesia fue bautizada en el Espíritu Santo, hasta el arrebatamiento de la iglesia. Son verdades concernientes a la iglesia de Cristo, que era un misterio para los antiguos. Entonces, estas verdades que hemos leído nos van a hablar de prácticas, no que se refieren al antiguo pacto o al antiguo testamento, sino a prácticas que son habituales desde el día de la formación de la iglesia y deberán y deben ser habituales y prácticas comunes entre la iglesia hasta su arrebatamiento. Entonces, siendo así, detallamos también que Dios siempre ha querido habitar y ha habitado en un lugar en específico. En Deuteronomio capítulo 12, versículo 5, el Señor dice: el lugar que Jehová vuestro Dios escogiere de entre todas vuestras tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis y allá iréis. Y vemos que desde el Antiguo Testamento hasta el final del Nuevo Testamento, toda la revelación bíblica nos enseña que Dios siempre ha tenido un lugar en el cual habita. Dios decidió habitar en el tabernáculo de reunión. No había otro lugar apto para que el pueblo de Israel pudiese celebrar sus fiestas solemnes o elevar sus sacrificios. Era solamente allí. Luego, cuando llegan a la tierra de Canaán y llega la conquista, durante el reinado de Salomón se edifica el templo y él habita ya no en el tabernáculo de reunión, sino en el templo de Salomón, y él le llama su casa. Y así pues, hasta el tiempo del Señor Jesucristo, ya el templo de Salomón había sido destruido, y vemos que para el tiempo del Señor estaba edificado el templo de Herodes, y él también llama a este lugar casa de Dios. No había otro lugar, y era prohibido para el Señor elevar sacrificio en otro lugar aparte de este. Era el lugar de su nombre, donde habitaba Él. Sin embargo, el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18 y versículo 20 estaba asomando una verdad espiritual para la época que iba a venir luego de su resurrección y el bautismo del Espíritu Santo en Pentecostés. Y Él dijo: donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y estaba determinando el lugar donde Él iba a habitar luego de que el templo en el año 70 fuese destruido. Entonces, como dijo el apóstol Pablo a Timoteo, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia entonces de Dios no es una federación, no es una edificación de bloques, cabillas, sino que es la iglesia del Dios viviente, es decir, todos los creyentes
que han recibido a Cristo como su Salvador personal, la Iglesia universal. Él habita en medio de la Iglesia. Ahora, entendiendo esto, que la Iglesia es la casa de Dios y no un templo como en la antigüedad, físico, esto no debe significar que no tenga un diseño. Vemos por lo menos que el tabernáculo de reunión tenía un diseño muy específico, que el templo de Salomón tenía un diseño muy específico. Cada uno de ellos tenía sus basas, tenía sus columnas, tenía sus capiteles, etcétera, etcétera, etcétera. Así la iglesia de Cristo también tiene un diseño también muy específico. ¿Y dónde encontramos este diseño? Este diseño lo encontramos claramente en el Nuevo Testamento. En esta serie de audios se va a hablar acerca de parte de este diseño y se les ha denominado durante mucho tiempo las 7 columnas del testimonio apostólico, notando que son verdades que desde el día de la formación de la Iglesia universal, del cuerpo de Cristo bautizado por el Espíritu Santo, han subsistido y subsistirán hasta que Él venga. Vemos entonces que en el versículo 41 y 42 hay 7 verdades que nos incumben a nosotros como iglesia de Cristo, que realmente nos forman la base de la iglesia, pues entendemos que el fundamento de la iglesia es Cristo Jesús, nuestra salvación y nuestro Señor, sino las columnas que sostienen el testimonio de una iglesia local que no practica y no ha tenido este sostén del testimonio. Es una iglesia que ha fallado en su ministerio como testimonio en este mundo de la obra y la doctrina de Cristo. Vemos aquí en el versículo 41 que primero habla de los que recibieron su palabra. Eso claramente nos habla de la salvación, aquellos que reciben la palabra para salvación. Luego vemos los que recibieron su palabra fueron bautizados y vemos la segunda columna, que es el bautismo. Y al final del versículo dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Uno se pregunta, ¿a qué se añadieron? Y entendemos que claramente han de ser añadidos a la asamblea o iglesia local. Entendemos que en el versículo 41 hay 3 verdades que deben ser consumadas en la asamblea una sola vez. Solamente se cree en el Señor una vez para ser salvo. Luego solamente debería ser bautizado una sola vez en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, como el Señor lo ha mandado. Y luego debería ser añadido una sola vez a la asamblea local para formar parte de la comunión del pueblo del Señor o de aquella asamblea en esta localidad. Luego vemos que en el versículo 42 hay 4 columnas que sí deben ser consecuentes, deben ser practicadas y en ellas se debe perseverar. Es decir, son prácticas en las cuales se debe perseverar. Vemos primero, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, luego en la comunión unos con otros, luego en el partimiento del pan y luego en las oraciones. Entonces vamos a solamente enumerar a manera de organizar y ordenar estas columnas para que luego en distintos audios podamos hablar brevemente de ellas para la ayuda de los hermanos, sobre todo los nuevos en la fe, y refrescamiento de la memoria de aquellos que ya tenemos tiempo.
Vemos, por ejemplo, primero la salvación, los que recibieron su palabra. Luego el bautismo, fueron bautizados. Luego la recepción a la comunión de una asamblea local. Se añadieron aquel día como 3,000 personas. Cuarto, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, la doctrina apostólica. Quinto, la comunión unos con otros. Sexto, el partimiento del pan, que claramente nos habla de la cena del Señor. Y séptimo, las oraciones en sus ámbitos públicos y privados. Entonces, solamente a manera de introducción, espero que haya servido. Y Dios mediante, para los próximos audios estaremos hablando un poco más en detalle, aunque muy brevemente, acerca de cada columna. El Señor nos ayude pues a seguir meditando en esto y Él prospere su palabra.